Pedro sintió que el mundo se detenía cuando escuchó el grito agudo. Su corazón se aceleró y una ola de pánico recorrió su cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo, sintiendo un miedo helado apoderarse de él. Todo lo que sabía era que necesitaba actuar rápido, pero la sensación de impotencia y desesperación amenazaba con paralizarlo. El crepúsculo pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa cuando Julia llegó a la casa de sus padres, la inquietud evidente en cada paso. La sala de estar exudaba un confort nostálgico con sus muebles antiguos y el aroma familiar de café recién hecho. Mario, sentado en su poltrona desgastada, se escondía detrás de un periódico mientras Sara, con su delantal floreado, terminaba de arreglar la mesa del comedor. «Hola mamá, papá», comenzó Julia tratando de mantener la voz firme. «Necesito hablar con ustedes». Mario murmuró un saludo sin desviar los ojos del periódico. Sara, sin embargo, percibió la tensión en la voz de su hija y dejó lo que estaba haciendo, acercándose con preocupación. «¿Qué pasa, querida?», preguntó Sara, sus ojos verdes reflejando ansiedad. «Necesito ir a la ciudad para hacerme unos exámenes médicos. Es urgente y no puedo llevar a Pedro conmigo», explicó Julia, la preocupación evidente en sus ojos. «¿Podrían cuidarlo por unos días?». Mario bufó, doblando el periódico con fuerza. «Voy a perder mi paz con un niño en la casa», murmuró, su voz cargada de resentimiento. Sara lanzó una mirada severa a su marido antes de volverse hacia Julia con una sonrisa comprensiva. «Claro, querida. Cuidaremos bien de Pedro. No te preocupes», dijo, mirando con ternura al niño cuyo risa fácil iluminaba cualquier ambiente. Julia suspiró aliviada, agradeciendo silenciosamente a su madre. «Gracias, mamá. Esto significa mucho para mí». Julia, una mujer viuda de 35 años, enfrentaba la vida con la fuerza y resiliencia de quien había perdido mucho, pero seguía luchando. Su marido murió trágicamente en un accidente de moto, dejándola sola para cuidar al pequeño Pedro. Desde entonces, Julia se dedicó completamente a su hijo, haciendo lo posible por suplir la ausencia paterna con amor y dedicación. Casi no tenía contacto con sus padres, especialmente por el carácter distante y frío de su padre. Mario nunca fue cariñoso y la relación entre ellos siempre estuvo marcada por una distancia emocional que Julia nunca pudo superar. Parecía que él llevaba dentro de sí un resentimiento profundo, un peso que nunca compartió con nadie y que Julia jamás logró entender. Esta barrera invisible entre padre e hija hizo que Julia creciera buscando una independencia emocional. A la mañana siguiente, la despedida estuvo marcada por abrazos y palabras de aliento. Julia abrazó a Pedro con fuerza, susurrando palabras de amor y promesas de un pronto regreso. «Volveré pronto, mi amor. Compórtate y ayuda a la abuela y al abuelo, ¿está bien?». Pedro asintió, sus ojos verdes brillando con el intento de ser valiente. Sentía la tensión en el aire, pero sabía que tenía que ser fuerte por su madre. Julia se volvió hacia sus padres, agradeciendo una vez más antes de partir. «Gracias por todo, mamá. Papá, por favor cuida bien de él». Mario murmuró algo inaudible mientras Sara saludaba con una sonrisa alentadora. El sonido del motor del coche de Julia alejándose resonó en el corazón de Pedro, que se volvió para enfrentar su nueva realidad en la casa de sus abuelos. Sara, con su paciencia infinita, tomó la mano de Pedro y lo condujo hacia adentro. «Vamos, querido. Te mostraré tu cuarto». Pedro siguió a su abuela por el estrecho pasillo, sus pequeñas manos sujetando la correa de la maleta con firmeza. El cuarto era sencillo pero acogedor, con una cama de madera antigua y una cobija de retazos coloridos. Pedro dejó la maleta en el suelo y se sentó en el borde de la cama, sintiendo el cansancio del día empezar a pesar en sus hombros. «Espero que te sientas como en casa, Pedro», dijo Sara sentándose al lado de su nieto. «Si necesitas cualquier cosa, estaré en la cocina». Pedro sonrió tímidamente y asintió. «Gracias, abuela». La noche cayó y la casa se llenó de silencio.
Durante la cena, Sara intentó mantener la conversación ligera, hablando sobre las flores en el jardín y las nuevas recetas que quería probar. Pedro, por su parte, miraba a su abuelo con curiosidad y un deseo evidente de crear una conexión. «Abuelo, ¿alguna vez has pescado un pez grande?», preguntó Pedro, sus ojos verdes brillando con expectativa. Mario, sin levantar los ojos del plato, respondió con un seco sí. Sara, percibiendo la incomodidad, intentó suavizar la situación. «Pedro, ¿por qué no le cuentas al abuelo sobre tu última pesca?». Pedro comenzó a hablar animadamente sobre la aventura con su madre, pero Mario permaneció distante, respondiendo con monosílabos y manteniéndose cerrado en su propio mundo. La decepción en el rostro de Pedro era clara, pero él no desistiría tan fácilmente. Más tarde, Sara acostó a Pedro. Él se acurrucó bajo las cobijas, aún pensativo sobre la frialdad de su abuelo. «Abuela, ¿por qué el abuelo es tan serio?», preguntó con inocencia. Sara suspiró, acariciando el cabello de su nieto. «Él tiene una manera diferente, pero estoy segura de que le gustarás con el tiempo». Pedro asintió, tratando de entender las palabras de su abuela. «Buenas noches, abuela», dijo, cerrando los ojos, pero su mente aún estaba llena de pensamientos sobre su abuelo. Esa noche, mientras Sara apagaba las luces y se preparaba para dormir, Mario permaneció en la sala, perdido en sus pensamientos. La presencia de su nieto era un recordatorio constante de todo lo que había perdido a lo largo de los años, momentos no vividos, palabras no dichas. Sabía que necesitaba cambiar, pero la rigidez de años de represión emocional era difícil de romper. El día amaneció y en el patio de la casa, Mario estaba arreglando sus herramientas, su expresión ceñuda reflejando la irritación. El sol de la mañana iluminaba el jardín bien cuidado, donde Sara había plantado flores y hierbas a lo largo de los años. El aroma de las flores se mezclaba con el olor de la tierra húmeda, creando un ambiente tranquilo que contrastaba con la tensión que Mario sentía internamente. Organizaba meticulosamente las herramientas en su vieja caja de madera, pero la presencia de Pedro dentro de la casa no salía de su mente. «Mario, no seas tan duro», dijo Sara acercándose a él. «Pedro es un buen niño». «No sé cómo tratar con niños, Sara». «Y Julia lo sabe», replicó Mario, su tono amargado. Continuó manipulando las herramientas, evitando mirar a su esposa. El rostro de Sara reflejaba preocupación y frustración. Sabía que detrás de la fachada rígida de Mario había un corazón que había sufrido mucho, pero que aún era capaz de amor y ternura si él al menos lo permitiera. Sara suspiró, conociendo bien la terquedad de su marido. «Dale una oportunidad. Tal vez Pedro pueda ablandar ese tuyo corazón duro». Mario no dijo nada, solo recordaba a Julia, su propia hija cuando era niña. Los recuerdos surgían sin ser invitados, trayendo consigo una mezcla de dolor y arrepentimiento. Siempre había sido rígido con Julia, con la excusa de prepararla para las dificultades de la vida, cuando en realidad reflejaba de manera inconsciente sus propias heridas. Mientras Mario continuaba organizando sus herramientas, Sara volvió a entrar en la casa, dejándolo solo con sus pensamientos. El sonido de las risas de Pedro resonaba desde el interior de la casa mientras conversaba animadamente con su abuela. Mario intentó ignorar, enfocándose en una vieja azada que necesitaba ser afilada, pero cada carcajada parecía penetrar más profundamente en sus defensas. Pedro, con su curiosidad infantil, no tardó en salir al patio, atraído por la figura de su abuelo. Observó a Mario por un momento, tratando de entender la seriedad que emanaba de él. Con pasos vacilantes, Pedro se acercó, sosteniendo una pequeña flor que había encontrado en el jardín. «Abuelo, mira lo que encontré», dijo Pedro, extendiendo la flor hacia Mario. Sus ojos verdes brillaban de entusiasmo, esperando una reacción positiva. Mario miró de reojo la flor, pero volvió su atención a la azada. «Eso es una flor, Pedro». «El jardín está lleno de ellas», respondió él, tratando de no ser grosero, pero sin poder ocultar completamente la frialdad en su voz. Pedro no se dejó abatir. «Lo sé,
pero esta es especial. Es la más bonita de todas, insistió él, aún sosteniendo la flor con delicadeza. Mario suspiró, tomando la flor de la mano de su nieto y examinándola brevemente antes de dejarla a un lado. Deberías estar jugando con tus juguetes, no aquí afuera, dijo Mario, tratando de mantener un tono firme. Pedro frunció el ceño, pero no desistió. Quiero ayudar. ¿Puedo hacer algo? Mario sintió una punzada de irritación. No, Pedro. Esto aquí no es lugar para niños. Ve a jugar, dijo él, más brusco de lo que pretendía. Pedro lo miró con una mezcla de decepción y determinación, pero antes de que pudiera responder, Sara apareció en la puerta de la cocina. Mario, no le hables así al niño. Pedro, ¿por qué no vienes a ayudarme a hacer galletas?, sugirió Sara, tratando de aliviar la tensión. Pedro dudó, pero luego sonrió y corrió hacia su abuela. Mario observó la escena, sintiéndose culpable. Sabía que estaba siendo injusto, pero no podía evitarlo. La presencia de Pedro despertaba sentimientos que prefería mantener enterrados. Sara y Pedro pasaron la mañana en la cocina, preparando galletas y riendo juntos. Mario, desde afuera, podía escuchar los sonidos de la convivencia cálida y se sentía aún más aislado. Comenzó a trabajar en el huerto, cavando y plantando, tratando de disipar la frustración física y emocional. Mientras trabajaba, Mario comenzó a recordar su propia infancia, las dificultades y el trauma de haber sido abandonado y dejado en una caja de cartón cerca de un basurero. Fue encontrado por una familia humilde que, aunque lo acogió, nunca lo trató con verdadero afecto o preocupación. Crecer sabiendo que fue descartado como un objeto dejó marcas profundas en Mario, que tuvo que enfrentar la indiferencia y la frialdad de quienes lo adoptaron. La falta de amor y cuidado genuino lo convirtió en una persona rígida y emocionalmente distante. Mario creía que suprimir sus sentimientos y ser duro era la única manera de protegerse a sí mismo. Pero ahora, con Pedro, se preguntaba si estaba repitiendo los mismos errores. ¿Estaba alejando al nieto de la misma manera que había alejado a la hija? La duda corroía sus pensamientos, haciendo difícil concentrarse en el trabajo. Cuando la tarde llegó a su fin, Mario finalmente entró en la casa, exhausto del trabajo físico y mental. El aroma de las galletas recién horneadas llenó el aire, trayendo un poco de confort. Pedro corrió hacia él, ofreciéndole una galleta con una amplia sonrisa. Abuelo, la abuela y yo hicimos galletas. ¿Quieres una?, preguntó Pedro, sus ojos brillando de expectativa. Mario tomó la galleta y mordió, sintiendo el sabor dulce que contrastaba con el amargor de sus pensamientos. Gracias, Pedro, dijo él, tratando de sonreír. Pedro se iluminó, satisfecho con la pequeña victoria. Sara observó la interacción, esperanzada de que con el tiempo, el hielo en el corazón de Mario comenzara a derretirse. Sabía que Pedro tenía un largo camino por delante, pero también sabía que cada pequeño gesto contaba. Esa noche, mientras Mario se preparaba para dormir, reflexionó sobre el día. Se preguntó si tal vez Sara tenía razón, si Pedro realmente podría ayudarlo a reencontrar el camino hacia la ternura que hacía tanto tiempo había perdido. El desafío de abrirse al nieto aún lo asustaba, pero no podía negar que Pedro estaba comenzando a hacer pequeñas grietas en su armadura. Los días siguientes siguieron una rutina rígida. Mario continuaba con su trabajo habitual en el patio y en la casa, mientras Pedro intentaba encontrar maneras de ayudar y acercarse al abuelo. Sara, siempre atenta, intentaba crear oportunidades para que los dos pasaran tiempo juntos. El sol apenas asomaba en el horizonte y Mario ya estaba de pie, vestido con sus pantalones de trabajo desgastados y la camisa de mangas arremangadas, listo para enfrentar un día más de tareas. Pedro observaba a Mario arreglando herramientas, barriendo el patio y cuidando del huerto, siempre buscando una oportunidad para involucrarse. Se despertaba temprano, al igual que el abuelo, con la esperanza de poder ayudar de alguna manera.
con sus ojos verdes llenos de determinación, se acercaba despacio, sosteniendo una pequeña pala o una regadera, esperando que Mario le diera alguna tarea para hacer. «Abuelo, ¿puedo ayudar a regar las plantas?», preguntó Pedro una mañana, sosteniendo la regadera con firmeza. Mario miró al nieto, dudó por un momento, pero acabó cediendo. «Riega solo las plantas pequeñas y no exageres con el agua», respondió, entregando la regadera a Pedro y observándolo de cerca mientras el niño comenzaba la tarea. Pedro, con cuidado y precisión, regaba cada planta como si fuera la más importante del jardín. Mario observaba en silencio, impresionado con la dedicación del nieto, pero aún luchando contra sus propios sentimientos. No estaba acostumbrado a compartir sus tareas, especialmente con un niño. Sin embargo, había algo en la persistencia de Pedro que comenzaba a resonar en su corazón endurecido. Mientras tanto, Sara preparaba el desayuno, siempre atenta a la interacción entre Mario y Pedro. Sabía que esos pequeños momentos eran cruciales para romper la barrera que Mario había construido a lo largo de los años. Los llamaba para la comida, donde la mesa estaba puesta con panes frescos, café, leche y frutas. Pedro se sentaba al lado del abuelo, haciendo preguntas sobre las plantas y los animales que vivían en el patio, intentando en cada oportunidad crear un vínculo. «Abuelo, ¿por qué plantas estas flores en lugar de otras?», preguntó Pedro un día, mientras mordía un pedazo de pan con mantequilla. Mario miró al niño, sorprendido por la pregunta. «Estas flores son más resistentes al clima de aquí. Necesitan menos cuidado y duran más tiempo», respondió de manera práctica. Pedro asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera una lección valiosa. Quería aprender todo lo que pudiera del abuelo, aunque Mario no lo notara de inmediato. La rutina seguía así, con Pedro buscando formas de acercarse y Mario lentamente comenzando a notar el esfuerzo genuino del nieto. Después del desayuno, Mario volvía al trabajo en el patio y Pedro lo seguía de cerca. Tomaba una pequeña escoba y comenzaba a barrer las hojas caídas, imitando los movimientos del abuelo. Mario no podía dejar de notar la determinación del niño, pero aún se mantenía emocionalmente distante, temiendo apegarse y eventualmente sufrir otra pérdida. Sara, al mismo tiempo, continuaba su rutina dentro de la casa, pero siempre encontraba maneras de incluir a Pedro y Mario en pequeñas actividades conjuntas. Un día, mientras preparaba el almuerzo, su amiga de toda la vida, Fátima, apareció para una visita. Fátima era una presencia reconfortante y bienvenida, siempre con una sonrisa cálida y una disposición para escuchar. «¿Cómo están las cosas con esta visita inesperada?», preguntó Fátima, curiosa. Sara suspiró, colocando una taza de café en la mesa para la amiga. «Estoy muy feliz de tener a Pedro en casa. Trae una alegría que hace mucho tiempo no sentíamos aquí», comenzó ella, su rostro iluminándose al hablar del nieto. «Pero al mismo tiempo, siento como si estuviera reviviendo todo con la infancia de Julia». Mario crea una barrera implacable cuando se trata de niños. Se aleja, se vuelve más rígido. Creo que tiene que ver con su infancia, con lo que él pasó. Fátima asintió, comprendiendo. ¿Has hablado con él sobre esto? ¿Tal vez buscar ayuda profesional? Sara negó tristemente con la cabeza. Lo he mencionado varias veces, pero no me escucha. Mario siempre ha sido terco. Creo que él siente que debe enfrentar todo solo, como siempre ha hecho. Pero realmente espero que pueda ablandarse con Pedro. Este niño tiene una manera especial de tocar los corazones de las personas. Fátima sonrió, colocando la mano sobre la de Sara. Rezaré por ustedes. Quizás Pedro sea exactamente lo que Mario necesita para finalmente lidiar con el pasado. Con el paso de los días, Mario comenzó a permitir que Pedro se involucrara más en las tareas del patio. Le enseñó al nieto cómo podar las plantas, cómo identificar plagas y cómo preparar la tierra para nuevas plantaciones. Pedro, por su parte, absorbía cada lección con entusiasmo y gratitud. La rutina rígida de Mario comenzaba a incluir momentos de compartir y aprender con el nieto, algo que jamás había imaginado posible.
Sara, viendo la aproximación gradual entre Mario y Pedro, se sentía esperanzada. Sabía que esto era solo el comienzo de un cambio mayor. Pedro tenía una manera especial de tocar a las personas y ella creía que con el tiempo rompería completamente la dura coraza que Mario había construido alrededor de su corazón. El trabajo en el patio, que antes era solitario, ahora era acompañado por las risas y conversaciones de Pedro. Mario enseñaba al nieto no solo sobre el trabajo manual, sino también sobre la vida en el campo, sobre los ciclos de la naturaleza y la importancia de cada pequeña tarea. Pedro escuchaba atentamente, valorando cada momento al lado del abuelo. El día había comenzado como cualquier otro. Sara fue al mercado a comprar ingredientes para el almuerzo y Mario se levantó temprano para cuidar las tareas alrededor de la casa. El techo había estado en mal estado por algún tiempo y Mario decidió que ese sería el día para arreglarlo. Organizó sus herramientas, subió la escalera con determinación y comenzó a trabajar mientras Pedro observaba desde abajo, ansioso por ayudar de alguna manera. Pedro había suplicado para ayudar, pero Mario fue inflexible. «Esto es peligroso, Pedro. Quédate ahí abajo y pásame las herramientas cuando te las pida», dijo, tratando de ocultar la preocupación. Pedro asintió, respetando la orden del abuelo, pero manteniéndose atento a cada movimiento. El sol brillaba intensamente y el calor comenzaba a aumentar. Mario, concentrado en el trabajo, no se dio cuenta de que la superficie del techo estaba más resbaladiza de lo normal. Se movía con la destreza de años de experiencia, pero un paso en falso fue suficiente para desencadenar el desastre. De repente, sus pies perdieron el apoyo y sintió el mundo girar mientras caía. «Abuelo, cuidado», gritó Pedro, su corazón disparando de miedo. El sonido del cuerpo de Mario al golpear el suelo fue un golpe sordo que resonó por el patio. Pedro sintió que el mundo se detenía cuando escuchó el grito agudo. Su corazón se aceleró y una ola de pánico recorrió su cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo, sintiendo un miedo helado apoderarse de él. Todo lo que sabía era que necesitaba actuar rápido, pero la sensación de impotencia y desesperación amenazaba con paralizarlo. Pedro corrió hacia él, su pequeño cuerpo temblando de pánico. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó, su voz quebrada por las lágrimas que comenzaban a brotar. Mario estaba tendido de espaldas, los ojos entrecerrados de dolor. Intentó moverse, pero un grito de agonía escapó de sus labios y desistió de cualquier intento de levantarse. Pedro, desesperado, gritaba: «¡Socorro, socorro!». Pedro sabía que no podía perder tiempo. Corrió hacia la casa más cercana, sus pies apenas tocando el suelo mientras gritaba por ayuda. «¡Socorro! ¡Socorro, por favor! Mi abuelo cayó». La voz de Pedro era una mezcla de desesperación y determinación. Tocó a la puerta de los vecinos, los señores Silva, que abrieron inmediatamente, alarmados por la urgencia en el rostro del niño. «Pedro, ¿qué pasó?», preguntó el señor Silva, asustado por los gritos del niño. «Mi abuelo cayó del techo». «Está herido», explicó Pedro, jadeando. La señora Silva inmediatamente llamó a la ambulancia y corrió fuera de la casa, acompañando a Pedro de regreso al patio. «Quédate tranquilo, Pedro. La ayuda está en camino», dijo ella, tratando de tranquilizarlo. Al llegar, encontraron a Mario aún tendido en el suelo, gimiendo de dolor. La señora Silva se arrodilló a su lado, sosteniendo su mano. «La ambulancia viene, Mario». «Aguanta», dijo ella con voz suave y alentadora. Pedro miraba a su abuelo con lágrimas en los ojos, sintiéndose impotente. Quería hacer algo para aliviar el dolor de Mario, pero todo lo que podía hacer era esperar. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Finalmente, el sonido de las sirenas de la ambulancia llenó el aire y Pedro sintió un alivio momentáneo. Los paramédicos llegaron rápidamente, asumiendo el control de la situación. Examinaron a Mario con cuidado, inmovilizándolo antes de ponerlo en la camilla. «Va a estar bien, chico. Hicimos lo mejor para estabilizarlo», dijo uno de los paramédicos,
tratando de consolar a Pedro. ¿Puedo ir con él?, preguntó Pedro, su voz aún temblorosa. Eres solo un niño, necesitas un adulto que te acompañe también, respondió el paramédico. Pedro asintió, aunque quería quedarse al lado de su abuelo todo el tiempo. Observó mientras Mario era llevado a la ambulancia, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sara llegó corriendo del mercado donde había ido a comprar ingredientes para el almuerzo. El pánico se apoderó de su rostro al ver la escena delante de ella. ¿Qué pasó?, preguntó, desesperada. El abuelo se cayó del techo, abuela. Lo están llevando al hospital, explicó Pedro, tratando de mantener la calma. Sara miró a su nieto y a la ambulancia, sintiéndose dividida entre el miedo por su marido y la necesidad de consolar a Pedro. Apretó la mano de su nieto con fuerza. Vamos, Pedro. Necesitamos ir al hospital, dijo ella, llevándolo hacia el auto. Durante el trayecto al hospital, Sara se mantuvo firme, sujetando la mano de Mario y tratando de transmitir tranquilidad a Pedro, que no dejaba de llorar. Tu abuelo es fuerte, Pedro. Va a estar bien, dijo ella, aunque su voz traicionaba la preocupación que sentía. Al llegar al hospital, fueron inmediatamente dirigidos a la sala de espera. El tiempo parecía pasar lentamente mientras esperaban noticias. Pedro miraba a su alrededor, observando el movimiento de los médicos y enfermeras, sintiéndose pequeño e impotente en aquel ambiente grande y frío. Finalmente, un médico se acercó con un semblante serio pero amable. ¿Familia de Mario?, preguntó. Sí, somos nosotros, respondió Sara, levantándose rápidamente. Su estado es estable ahora. Sufrió una caída significativa, pero estamos haciendo todos los exámenes necesarios para evaluar la extensión de las lesiones. Lo mantendremos en observación y haremos todo lo posible para asegurar su recuperación, explicó el médico. Pedro sintió un alivio mezclado con preocupación. Quería ver a su abuelo, asegurarse de que realmente estuviera bien. ¿Podemos verlo?, preguntó, su voz cargada de esperanza. Pronto, chico. Necesitamos terminar algunos procedimientos primero, dijo el médico, esbozando una sonrisa alentadora. Pedro y Sara volvieron a sentarse, tratando de mantener la calma. Sara pasó el brazo alrededor de Pedro, acercándolo más. Vamos a ser fuertes, Pedro. Tu abuelo va a necesitar de nosotros, dijo, su voz firme y consoladora. El tiempo parecía pasar más despacio en la sala de espera. Pedro recordaba al abuelo cayendo del techo y la escena se repetía en su mente como una pesadilla interminable. Quería hacer algo, cualquier cosa para ayudar, pero todo lo que podía hacer era esperar. Finalmente, una enfermera apareció para llevarlos hasta Mario. Pueden verlo ahora, pero necesita descanso, dijo, guiándolos por los pasillos del hospital hasta la habitación donde estaba Mario. Al entrar en la habitación, Pedro corrió hacia la cama del abuelo, sujetando su mano. Mario estaba pálido y tenía varias contusiones, pero abrió los ojos y miró al nieto con una leve sonrisa. Pedro, fuiste muy valiente, dijo él, la voz débil pero llena de orgullo. Pedro sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír. Solo quería ayudar, abuelo, dijo, apretando la mano del abuelo con fuerza. Sara se acercó, poniendo una mano en el hombro de Mario. Nos diste un susto, Mario. Pero vamos a cuidar de ti, dijo ella, la voz suave y reconfortante. Julia supo del accidente de su padre rápidamente, pero debido a compromisos ineludibles, no pudo regresar de inmediato. Aún así, se aseguró de hablar con Mario todos los días, tratando de confortarlo a distancia y llamaba a su madre para obtener noticias detalladas sobre su recuperación. Mario, tendido en la cama del hospital, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido en los últimos días. El dolor físico de su caída se mezclaba con un dolor emocional más profundo. Se preguntaba por qué seguía actuando de forma tan distante y fría, a quien estaba realmente tratando de castigar. ¿Sería que el problema siempre estuvo en él mismo? El arrepentimiento crecía en su corazón, aplastándolo.
Pensaba en la posibilidad de morir sin tener la oportunidad de experimentar el amor genuino de su nieto Pedro y sin darle a Pedro el amor que él merecía. La idea de dejar este mundo sin reparar las heridas emocionales que infligió a sí mismo y a los demás era insoportable. Sentía una urgencia nueva en su corazón, una necesidad desesperada de cambiar, de abrirse y permitir que el amor de Pedro lo curara antes de que fuera demasiado tarde. Los días que siguieron estuvieron llenos de idas y venidas al hospital. Pedro y Sara estaban al lado de Mario siempre que era posible y la rutina de sus vidas cambió por completo. Mario estaba en recuperación y cada pequeña mejora era una victoria celebrada por todos. Pedro quería hacer todo para ayudar a su abuelo a recuperarse. Le leía, contaba historias divertidas y traía dibujos que hacía para alegrar la habitación del hospital. Mario, aunque débil, agradecía tener una segunda oportunidad de comenzar a tener una relación ligera y saludable con el nieto. Cada gesto de cariño de Pedro era como un bálsamo para las heridas físicas y emocionales que él cargaba. Durante las visitas, Mario comenzó a hablar más sobre su vida, compartiendo historias del pasado que Pedro nunca había escuchado. Hablaba de su infancia, de las dificultades que enfrentó y de los momentos felices. Pedro escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. La conexión entre ellos se fortalecía cada día y Mario comenzaba a abrirse de maneras que nunca había hecho antes. Sara observaba esta transformación con alegría. Sabía que este accidente, aunque terrible, había creado una oportunidad única para que Mario y Pedro se conectaran de una manera profunda y significativa. Cada día veía a su marido transformarse, dejando atrás la rigidez y la distancia emocional que tanto habían marcado su vida. Mientras Mario estaba en el hospital, Pedro comenzó a cuidar del jardín y del huerto, siguiendo las instrucciones que el abuelo le había dado. Quería que todo estuviera en orden cuando Mario volviera a casa. Cada planta que regaba, cada hierba que arrancaba, era un tributo al abuelo que tanto admiraba. La recuperación de Mario era un proceso lento, pero cada día traía una nueva esperanza. Pedro estaba ahí para ayudarlo a levantarse, a dar los primeros pasos y a enfrentar el dolor con valentía. Mario, por su parte, estaba aprendiendo a aceptar la ayuda y a dejar que el amor de Pedro curara no solo sus heridas físicas, sino también las emocionales. Los médicos y enfermeras del hospital también notaron el cambio en Mario. Veían cómo se animaba cuando Pedro estaba cerca y cómo su recuperación parecía ganar un nuevo impulso con cada visita del nieto. Era evidente que el amor y la dedicación de Pedro estaban haciendo una diferencia significativa. Finalmente llegó el día en que Mario pudo volver a casa. Aún necesitaba cuidados y fisioterapia, pero lo peor ya había pasado. Pedro y Sara estaban ahí para recibirlo, con la casa arreglada y el jardín bien cuidado, exactamente como a Mario le gustaba. En cuanto fue posible, Julia regresó y pasó algunos días en la casa de sus padres, ayudando en la recuperación de su padre y proporcionando el apoyo emocional necesario, esperando que su presencia ayudara a fortalecer el vínculo familiar y acelerar la mejora de Mario. Con el tiempo, el abuelo de Pedro fue mejorando y la relación entre él y su nieto se transformó profundamente. El hombre que antes decía no tener paciencia para los niños ahora era el mayor admirador del nieto. Pedro había conquistado el corazón del abuelo con su pureza y valentía. Después de que su padre mostró una mejora considerable, Julia decidió dar la noticia. «Papá, necesito empezar a arreglar las cosas para volver a casa», dijo ella, dudosa, observando la expresión de Mario. Mario no pudo disimular la decepción. Su rostro, que se había iluminado tantas veces en las últimas semanas, ahora parecía sombreado por la tristeza inminente. «Julia, ¿por qué tienes que volver a vivir sola de alquiler si puedes quedarte aquí con nosotros?», preguntó Mario, tratando de mantener la voz neutral, pero el brillo de esperanza en sus ojos era evidente. Julia miró sorprendida a su padre, nunca lo había visto tan abierto a discutir estas cuestiones. Antes de que pudiera responder, Sara intervino, mirando directamente a Mario con una expresión inquisitiva. ¿Te estás preocupando realmente por Julia o no quieres separarte más de Pedro?,
Preguntó ella con una sonrisa ligeramente traviesa. Mario miró serio a Sara y todos se quedaron aprensivos, pensando que no le había gustado el comentario. El silencio reinó en el aire por un momento que pareció una eternidad. Pero entonces, para sorpresa de todos, Mario soltó una risa sonora y dijo: está bien, lo confieso. Quiero a los dos aquí. Mi propuesta es genuina, pero claro que no quiero estar más lejos de mi nieto. La tensión en el ambiente se desvaneció instantáneamente y todos comenzaron a reír. Julia se sintió conmovida por la sinceridad de su padre, algo que raramente había visto a lo largo de su vida. Sara, satisfecha con la revelación, también rió, un riso lleno de alivio y alegría. Por mí, está bien que se queden por aquí, dijo Sara con una sonrisa acogedora. Esta casa se volvió tan más viva con ustedes aquí. Pedro, que estaba escuchando atentamente la conversación, comenzó a saltar de alegría. ¿Nos quedaremos, mamá? ¿Nos quedaremos con el abuelo y la abuela?, preguntó él, con los ojos brillando de entusiasmo. Mario entonces se acercó a ella de manera sutil y dijo: Julia, entiendo tu recelo y respeto profundamente tus sentimientos. Sé que nunca fui el padre que merecías y fallé en muchas ocasiones, dejando que mis propias heridas afectaran nuestra relación. Nada de esto fue tu culpa. También me equivoqué con Pedro, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de corregir eso a tiempo. Eres la persona más importante de mi vida, hija. No podemos cambiar el pasado, pero deseo mucho un nuevo comienzo contigo. Pedro corre cerca de Julia y comienza a gritar: nos quedamos, mamá, nos quedamos. Julia sonrió con el corazón ligero, abrazó a su hijo. Sí, Pedro. Nos quedaremos. Mario abrazó a Julia y luego a Pedro, sujetándolos firmemente. El alivio y la felicidad en su rostro eran claros. Miró a Sara, que asintió con una sonrisa. Somos una familia, dijo Mario, con la voz quebrada. Y ahora, más que nunca, nos necesitamos unos a otros. En los días que siguieron, la casa se transformó aún más. Julia comenzó a arreglar el cuarto que fue suyo en la infancia para que ella y Pedro pudieran acomodarse mejor. Sara, siempre práctica, ayudaba a organizar todo, mientras Pedro corría de un lado a otro, emocionado con la nueva realidad. La rutina en la casa de los abuelos se convirtió en una sinfonía de risas, juegos y conversaciones. Mario, que siempre fue un hombre reservado y serio, ahora se veía en el centro de atención, especialmente para Pedro. Los dos pasaban horas juntos en el jardín, cuidando de las plantas, jugando al fútbol e incluso construyendo pequeños proyectos de madera. Abuelo, ¿sabías que puedo construir una casa en el árbol?, dijo Pedro un día, con los ojos brillando de expectativa. ¿En serio?, respondió Mario, fingiendo sorpresa. Entonces necesitaremos un plan. Vamos a dibujar cómo será esa casa en el árbol. Pedro corrió a buscar papel y lápiz y los dos se sentaron en la mesa de la cocina, dibujando juntos. Julia y Sara observaban de lejos, encantadas con la escena. La casa, antes marcada por silencios incómodos, ahora estaba llena de risas y historias compartidas. Julia, ahora más tranquila, comenzó a buscar un empleo en la ciudad para poder contribuir con los gastos de la casa. Con el apoyo de sus padres, sentía que podía enfrentar cualquier desafío. La relación con Mario, que siempre fue complicada, ahora se fortalecía cada día. Conversaban más, compartían historias y hasta reían juntos de las travesuras de Pedro. Papá, nunca imaginé que algún día vería a ti y a Pedro tan cercanos, dijo Julia durante una de las muchas conversaciones en la terraza. La vida tiene sus sorpresas, Julia, respondió Mario, mirando al nieto que jugaba en el patio. Él me enseñó a valorar las pequeñas cosas, a ver la vida con más ligereza. Sara, que estaba escuchando, sonrió y añadió: Pedro trajo una nueva luz a esta casa. Somos todos muy afortunados. E assim, aprendemos que embora tenhamos marcas do passado,
debemos tentar curar as feridas en ao permitir que deixamos de viver o melhor dessa vida, ao lado de que mamamos e de quem também nos ama. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum relatos de emoção.